Esto pasó hace un par de meses. Regresé a la casa de mi infancia después de la muerte de mi madre. Tenía 32 años y trabajaba como ingeniero de software desde casa. No sabía qué esperar al volver, pero sabía que debía liquidar la propiedad y enfrentar esos recuerdos que me consumían. La casa, construida en los años 70, estaba en un pequeño pueblo rural. Las paredes estaban desgastadas y el jardín, lleno de malezas, era un reflejo del abandono. Me sentía atrapado en un lugar que una vez fue hogar, pero que ahora era solo un eco de mi niñez. Nunca dejé de pensar en ello. Mientras revisaba las pertenencias de mi madre, escuché el sonido familiar de la puerta principal abriéndose. Pensé que era mi mente jugándome una broma, pero seguí el sonido y encontré la puerta cerrada. No había nadie. Sentí un escalofrío, pero intenté ignorarlo. Supuse que todo era producto de mi imaginación. Los días pasaron y noté cosas extrañas. Un vaso que dejé en la mesa aparecía al otro lado de la habitación. Las luces parpadeaban sin motivo. Cada noche sentía que alguien me observaba, aunque no podía ver a nadie. Me convencí de que esto debía estar relacionado con mi padre. Había desaparecido hace años y su sombra siempre estaba presente en la memoria familiar. Tal vez él estaba de regreso. Recorrí el pasillo varias veces, pensando si era hora de prepararme para su llegada. No sé por qué pensé eso, pero sentí que era inminente. Después de una semana de sucesos inquietantes, llegó la noche en que todo cambió. Era tarde, casi medianoche. La casa estaba en silencio. Decidí salir al jardín. La brisa fría me golpeaba mientras caminaba. Entonces escuché pasos detrás de mí. Me di la vuelta, pero no había nadie. Miré a mi alrededor, sintiendo que algo se movía en la oscuridad. El frío recorrió mi cuerpo, como si alguien estuviera a mi lado. De repente vi una silueta al fondo del camino. Estaba de espaldas. Llamé, preguntando si estaba bien, pero no hubo respuesta. Mi cuerpo se llenó de miedo al acercarme. Era la figura que recordaba de niño. Era él, mi padre. Pero al darle la vuelta, mi corazón se detuvo. No había nadie. El aire estaba denso. La confusión invadió mi mente. ¿Era mi imaginación? ¿O realmente había regresado? La línea entre lo real y lo que imaginaba era borrosa. Las sombras empezaron a tomar forma en mi mente y el pasado cobró vida de maneras que nunca esperé. Regresé a la casa, convencido de que las sombras que albergaba en mi memoria estaban allí. Pero no lo entendía. Solo sabía que algo oscuro había irrumpido en mi vida. Nunca pude entender lo que sucedió aquella noche. Solo sé que desde entonces nada ha sido igual. A veces, al caer la noche, siento que él está cerca, pero no sé si es su recuerdo o algo más. Capítulo 2. Las noches siguientes fueron un desfile de sombras y sonidos inexplicables. Intentaba convencerme de que todo era producto del estrés, que las luces parpadeantes y los objetos que se movían eran simplemente fallos eléctricos o mi mente jugando trucos. Pero no podía evitarlo. La sensación de ser observado persistía, y algo en mi interior sabía que no estaba solo. Una tarde decidí buscar respuestas. Aún quedaban algunas viejas cajas de mi madre en el ático. Recordaba que a veces ella me hablaba de mi padre y de su extraña desaparición. Quizás allí encontraría algo que aclarara mi confusión. Subí al ático, sintiéndome como si estuviera abriendo un viejo libro lleno de secretos. Hacia el fondo encontré una caja polvorienta etiquetada con mi nombre. La abrí y vi una colección de cartas y fotos. La mayoría eran recuerdos de momentos familiares, pero algunas cartas estaban escritas en un tono sombrío. Mi madre hablaba sobre cosas que no podían ser olvidadas. No entendí del todo, pero había una sensación inquietante al leerlas. Mientras revisaba, una foto cayó al suelo. La recogí y de inmediato mi aliento se detuvo. Era una imagen de mi padre, de pie frente a la casa, pero tenía una expresión distante en su rostro. Justo detrás de él había una sombra en la esquina de la foto que no había notado antes. Era oscura y vaga, casi indistinta. Me estremecí. No parecía una simple ilusión. Era como si algo estuviera acechando justo fuera del marco de la imagen. Salí del ático deprisa, sintiéndome mareado.
Necesitaba un descanso. Me preparé un café y me senté en la cocina. Las palabras de las cartas resonaban en mi cabeza. No olvides, no regreses, la sombra siempre está presente. ¿Qué significaban? Me sentí impotente, atrapado en un ciclo de recuerdos y misterios que nunca elegí. De repente, escuché un golpe fuerte proveniente del pasillo. Era un sonido sordo, como alguien golpeando la pared. Me levanté, mi corazón latía con fuerza. Miré hacia el pasillo, las sombras parecían más profundas. Pude sentir cómo el miedo crecía en mí, haciéndome dudar si debía investigar. Tomé una respiración profunda y caminé lentamente. Cuanto más me acercaba, más intenso se sentía el aire. En ese momento vi algo que me heló la sangre. La puerta del sótano, que siempre había mantenido cerrada, estaba entreabierta. Una rendija de oscuridad se extendía hacia mí, como si me llamara. Sabía que no debía bajar, pero era como si una fuerza desconocida tirara de mí. No podía dejarlo pasar, no podía ignorar lo que estaba sintiendo. Así que, con una mezcla de miedo y curiosidad, me acerqué a la puerta, sintiendo cómo el frío de la oscuridad me envolvía. Mantuve la mano en el pomo. Era ahora o nunca. Abrí la puerta del sótano de golpe y me adentré en la oscuridad. Lo que encontrara allí podría cambiar todo. Y justo antes de que la puerta se cerrara detrás de mí, escuché un susurro que parecía venir desde la penumbra. «Estás aquí, finalmente». La voz resonó en mi mente. Algo sabía de mí. Algo me esperaba. Capítulo 3. El sótano estaba en completo silencio, salvo por el eco de mi propia respiración. La penumbra me envolvía como una niebla densa y pesada. Mientras mis ojos se iban acostumbrando a la oscuridad, traté de orientarme, buscando alguna forma de luz. Sin poder evitarlo, el frío me caló hasta los huesos. De repente, una sensación escalofriante me recorrió la espalda. La voz había mencionado que había algo esperándome. ¿Qué significaba eso? Mi mente comenzó a jugarme trucos, asociando cada sombra con una presencia amenazante. Recorrí el espacio con las manos extendidas, buscando un objeto familiar o algo que me brindara consuelo. Toqué las paredes húmedas y frías, sintiendo pequeñas irregularidades. No encontré nada, hasta que mis dedos encontraron una puerta pequeña. Estaba cerrada, y un extraño símbolo estaba grabado en la madera. Era un círculo rodeado de runas que nunca había visto. Mi curiosidad me empujó a acercarme más, aunque una voz en mi mente gritaba que debía dar marcha atrás. Decidí abrir la puerta de un tirón. Giré el pomo, que crujió al ceder. La puerta se abrió lentamente, revelando una habitación reducida. A pesar de que había poca luz, pude distinguir contornos de objetos cubiertos de polvo y telarañas, como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar. Un pulso inquieto resonaba en mi pecho mientras inspeccionaba la estancia. La habitación contenía un viejo baúl, desgastado y casi colapsado. Estaba cubierto de capas de polvo, pero un nombre estaba grabado en la parte superior: Rodrigo. Mi corazón se aceleró al reconocer el nombre. Mi padre. A medida que me acercaba, la atmósfera se volvió más tensa. Sintiendo que el aire se enrarecía, me incliné y abrí el baúl, sintiendo que la culpa y el temor se retorcían en mi estómago. Dentro encontré viejos objetos, pero lo primero que vi fue un diario. La portada estaba desgastada y la tinta apenas legible. Lo abrí y la escritura temblorosa me pareció familiar. Era de mi padre. Leí la primera página, pero las palabras se tornaron borrosas a medida que la ansiedad se apoderaba de mí. Había relatos de una búsqueda inquietante, de voces que susurraban en la oscuridad y sombras que perseguían a los soñadores. Entonces escuché un crujido proveniente detrás de mí. Me giré de inmediato, el corazón latiendo a 1000 por hora. La puerta por la que había entrado estaba cerrada ahora, como si una fuerza invisible la hubiera sellado.
Intenté empujarla, pero estaba firmemente cerrada. Mis ojos recorrieron la habitación en busca de una salida, pero la única forma de escapar era a través de esa puerta. No había otra opción. Comencé a dar golpes, llamando a la desesperación, cuando la voz de nuevo resonó en el aire, esta vez más fuerte, más cercana. No puedes escapar de lo que eres. Un temblor recorrió mi cuerpo. La oscuridad estaba a punto de engullirme. ¿Qué eres? ¿Qué quieres de mí? Grité en voz a voz. Alta, aunque el miedo casi me lo impedía. La risa suave y burlona resonó desde las paredes, y algo en mi interior sabía que pronto descubriría la verdad. Pero, en ese instante, solo podía escuchar el roce de la sombra acercándose, intensificando mi terror. «Estás aquí, al fin», susurró nuevamente, y con cada palabra, mi mundo se sumió aún más en la oscuridad. Capítulo 4. La oscuridad parecía vivir y respirar a mi alrededor. Escuché un susurro, más cerca, como si una sombra ganara forma. El aire se volvió denso, casi viscoso, y cada instante se sentía como una eternidad. Me puse a la defensiva, mis manos se cerraron en puños, pero un terror paralizante me ancló al suelo. «Estás aquí, al fin». Esa voz resonó como un eco en mis pensamientos. Pero no era solo eso, parecía que algo más me vigilaba, algo que ya me conocía. Sentí que el tiempo se detenía a medida que una bruma se deslizaba por la habitación. Un extraño frío me envolvió, y por un momento creí que podría perder el sentido. Con esfuerzo, traté de recordar el diario de mi padre. La tensión en mi pecho seguía creciendo. ¿Qué había escrito? ¿Qué había descubierto antes de desaparecer? Acercándome al baúl, la necesidad de respuesta superó mi miedo. Comencé a buscar entre los objetos, moviendo viejas cartas, fotografías descoloridas y pequeñas reliquias perdidas en el tiempo. De pronto, mis dedos tropezaron con un objeto metálico. Lo levanté y vi que era un pequeño medallón. Sentí una extraña conexión con él, como si hubiera sido parte de los secretos de mi padre. Lo abrí. Dentro había una foto de él de joven, sonriendo, y del otro lado, una letra suave y familiar. Era un mensaje que decía: «En el oscuro rincón del pasado, la verdad te liberará». La risa burlona resonó de nuevo. ¿Qué verdad? ¿La que oculta el miedo o la que revela el destino? La voz parecía jugar conmigo. En ese momento, el horror de lo que enfrentaba me golpeó con fuerza. No era simplemente el sótano lo que me atrapaba, era algo más profundo, algo que conectaba mi historia con la de mi padre. Con el medallón en mano, mi valentía creció. La oscuridad no podía retenerme para siempre. Mientras la voz continuaba envolviéndome, decidí desafiarla. «¿Qué quieres de mí? Te escucho, muéstrate y dime la verdad». Grité con toda la fuerza que pude reunir. Silencio. Una pausa tensa, como si la sombra tardara en decidir si debía mostrarse. Entonces sentí un movimiento a mis espaldas. Me volví, pero no había nada, solo esa puerta cerrada, tan impenetrable como siempre. Frustrado, volví a gritar: «Déjame salir, no puedo quedarme aquí». El medallón comenzó a calentarse en mi mano y una corriente de energía recorrió mi cuerpo. La voz resonó de nuevo, pero ahora tenía un tono diferente, menos burlón, más serio. «Tu historia está entrelazada con la mía. Lo que buscabas ha estado aquí todo el tiempo». Habitación parecieron cambiar, y como si respondieran a mis palabras, las sombras empezaron a replegarse, dejando entrever una luz tenue en el fondo. Era como si un nuevo camino se abriera ante mí, una oportunidad de descubrir lo que realmente había sucedido. Respirando hondo, decidí avanzar hacia la luz, mis pies moviéndose lentamente. Pero justo cuando estaba a punto de dar el siguiente paso, un grito desgarrador resonó a través de las paredes. Era inconfundible, era el grito de mi padre. La oscuridad retumbó y un nuevo terror me atravesó.
No estaba solo en el sótano. Algo más había despertado y ahora se dirigía hacia mí. Capítulo 5. El eco del grito sacudió mis entrañas. No podía ignorar lo que eso significaba. Corrí hacia la luz, mis pasos resonaban en el suelo frío, pero cada vez que creía acercarme, la oscuridad parecía replantearse, como si tomara forma para bloquear mi camino. El medallón palpitaba en mi mano con cada latido de mi corazón, y decidí que no podía dar marcha atrás. «¿Dónde estás, papá?», murmuré, sintiendo que cada palabra se perdía en el aire pesado. La luz se hizo un poco más intensa, como si estuviera llamándome, pero también como si advirtiera que mis pasos eran arriesgados. De repente, la voz se hizo más clara, no susurrando, sino gritando: «¡Libérame!». Su tono estaba cargado de una desesperación que me helaba la sangre. Era como si en ese instante supiera que lo que fuera que se interponía entre nosotros no solo había atrapado a mi padre, también me tenía a mí. A medida que proseguía, el aire a mi alrededor se volvió más frío. La luz, que antes parecía un refugio, ahora controlaba mis movimientos. Mis ojos se ajustaron a su brillo y comencé a ver lo que parecía ser una antigua puerta, una que antes había pasado por alto, camuflada entre las sombras. Estaba entreabierta y algo parecía estar tirando de ella, como si quisiera dar la bienvenida a lo desconocido. Movido por una mezcla de intriga y terror, empujé la puerta. Al abrirse, un torrente de recuerdos agolpó mi mente. Estas paredes habían sido testigos de momentos felices y tristes. Sin embargo, algo más oscuro se cernía sobre ellos. La penumbra se vio interrumpida por una luz pulsante que venía de una habitación más profunda, el mismo lugar donde creí que tal vez podría encontrar respuestas. Mis pies me guiaron sin que pudiera detenerme. Cada paso que daba me llenaba de un frío intenso, como si una corriente eléctrica me atravesara. Cuando finalmente alcancé la puerta, me detuve en seco. En el umbral vi a una figura. Sus rasgos estaban sumidos en la penumbra, pero podía ver el perfil familiar. Era mi padre, allí, en la luz, atrapado de alguna forma entre este mundo y otro. Su mirada era de desesperación. «¡Papá!», grité, pero mi voz sonó apagada, casi un susurro. Algo oscuro se movió detrás de él, algo que no podía ver, y la atmósfera cambió abruptamente. Sombra se alzó, tomando forma, alzándose hasta el techo. Era como un ser hecho de humo, con ojos brillantes que destellaban en la oscuridad. «No te acerques», advirtió mi padre, su voz temblando. «Vete, no te dejé escapar del peligro. Necesitas...». Su voz se desvaneció en un eco. Una risa burlona llenó el espacio. «¿Qué vas a hacer, niño? ¿Salvarlo? Estás en mi dominio ahora». La risa resonó y el aire se volvió más pesado, como si estuviera atrapado en una telaraña tejida de terror. Sin pensarlo, levanté el medallón frente a mí. «Déjalo en paz, él no es tu prisionero», grité, confiando en que mi valentía pudiera romper el hechizo que mantenía a mi padre cautivo. Las sombras se agitaron mientras la figura oscura retumbaba de ira. «No sabes lo que has despertado», dijo con un eco que resonaba en las paredes. La luz del medallón brilló intensamente, y en ese instante comprendí que esto no era solo una lucha por salvar a mi padre. Se trataba de descubrir la verdad oculta, de revelar el pasado que había sido desterrado a la oscuridad. Mientras la figura se abalanzaba hacia mí, el mundo giró y lo comprendí. No bastaba con avanzar, debía desentrañar los secretos que unían nuestras vidas a esa oscuridad. Y entonces todo dio un giro. La única oportunidad de escapar era mutilar la necesidad de cruzar el umbral. Pero el reloj ya había comenzado a contar. Capítulo 6. La sombra se abalanzó y el medallón en mi mano parecía vibrar con vida propia. Sentía su calor inundar mis sentidos y eso me llenó de una determinación que nunca había tenido.
Antes de que pudiera pensar en lo que hacía, brinqué hacia un lado, esquivando el ataque del ser. La sala se convirtió en un caos de luz y oscuridad, mientras la figura chocaba contra las paredes, dejando un deformante eco de su furia. «¡Papá, aguanta!», grité, buscando cualquier resquicio de conexión en aquel espectáculo de terror. La desesperación en su mirada era como un rayo cortando la tensión. «No hay tiempo, debes romper el enlace», ordenó mi padre, y sus palabras resonaron en mi mente. Pero, ¿qué enlace? Tenía tantas preguntas y tan poco tiempo. La sombra giró hacia mí, sus ojos resplandecían como brasas. «Eres un niño perdido, no puedes entender», dijo con una voz que parecía venir de 1000 bocinas, cada una más profunda que la anterior. «No voy a dejar que te lleves a mi padre», respondí con más firmeza de la que sentía. El medallón vibró de nuevo, como si respondiera a mi desafío. Entonces, en un instante, recordé la historia de mis ancestros, cómo cada generación había lidiado con estas sombras. Un haz de luz del medallón iluminó la pieza de agravio que llevaba. De un salto, me coloqué entre mi padre y la sombra. «Eres parte de su historia, y eso no te da poder sobre él», grité. La luz del medallón se expandió y empezó a formar una barrera entre nosotros. Las sombras chasqueaban, frustradas. «Te has cruzado en mi camino. Nadie es más fuerte que la oscuridad que abriga este lugar. Te consumiré», emitió el ser con una fuerza aterradora, pero mi determinación se mantenía firme. La figura parecía dudar, como si el poder del medallón hubiera comenzado a afectarle. «Dame un momento más», suplicó mi padre, su voz resonando con una mezcla de súplica y pavor. «Tienes que invocar el verdadero poder del medallón. No es solo luz, tiene la llave para cerrar esta puerta». ¿Invocar el poder? Era como un rompecabezas en mi mente, una oportunidad que no había considerado. Mis manos comenzaron a moverse intuitivamente, siguiendo un patrón que nunca supe que conocía. La luz del medallón se intensificó mientras pronunciaba las palabras que salían de mi boca. Eran antiguas, llenas de historia y magia perdida. La sombra gritó, su forma tambaleándose, intentó arrastrarse lejos de mi luz. «¡No! ¡Eso es imposible!», se retorcía. Mi corazón latía con fuerza, mientras las sombras se dispersaban por la sala, debilitándose. Una parte de mí sabía que esto solo era el principio, pero el miedo a perder a mi padre me abrumaba. La luz se expandía, y sentí que, con cada palabra pronunciada, la conexión con mi padre se fortalecía. «Ven hacia mí», le grité, deseando que comprendiera que estaba a un paso de la salvación. El espacio entre nosotros comenzó a encoger, mientras las sombras refluían, dejando un rastro de oscuridad que se disolvía. En un momento lo vi, mi padre avanzando, casi separado de la oscuridad que lo había atrapado. Pero en ese instante de inspiración, una incertidumbre me golpeó. ¿Realmente podía mantenerlo a salvo? ¿Y si la sombra no desaparecía por completo? El reloj seguía contando, y la sombra, aunque debilitada, se reagrupaba. La pregunta se quedó en el aire. ¿Podría terminar con esto antes de que fuese demasiado tarde? Con la voz temblorosa, formulé la pregunta que resonaba en mi mente. ¿Qué más debo hacer? Capítulo 7. Debes visualizar la luz, conectar cada palabra con tu corazón, dijo mi padre, con una voz que parecía atravesar el caos. En su mirada vi una chispa de esperanza que me empujó a seguir adelante. La sombra gruñía y su figura se retorcía con un poder salvaje. Tu luz es efímera, niño. Todo lo que amas se convertirá en cenizas, amenazó, mientras sus ojos ardían con furia. Sus palabras eran como un eco resonante en mi mente, intentando sembrar la duda, pero no podía ceder ante su oscuridad. Respiré hondo y volví a concentrarme en el medallón. Calmando mis pensamientos, recordé las historias que me contaron de niño sobre luchadores que enfrentaron a esta sombra antes que yo. ¿Podría ser yo uno de ellos? Con cada palabra que salía de mis labios, sentía como una corriente de energía se acumulaba a mi alrededor. La luz creció en intensidad, pero el ser no se rendía fácilmente.
Con un grito gutural lanzó un ataque contra la barrera de luz que había creado. El impacto fue abrumador. Me tambaleé, sintiendo cómo mi interior se arrebatara de miedo. «No podrás hacerlo», resonó su voz, más fuerte que nunca, como una tormenta en medio de la noche. «¡Cállate!», grité, temblando de rabia y miedo. «No me harás dudar». Las palabras surgieron de mí con más claridad y decisión. La luz comenzó a girar en mi alrededor, transformándose en un torbellino a medida que seguía cantando las antiguas palabras de poder. Fue entonces cuando vi su forma desvanecerse. La sombra se tambaleó, sus contornos se volvían borrosos. ¿Estaba realmente funcionando? «Sí, sigue así», gritó mi padre, alentándome. Su voz me llenó de valor, y en esa fracción de segundo comprendí lo que debía hacer. Las palabras que pronunciaba formaban no solo un encantamiento, sino una conexión. Pero para cerrar esa puerta necesitaba entender el dolor que había alimentado a la sombra. Pensé en mi padre, en todas las veces que había luchado contra la adversidad, contra sentimientos de soledad y miedo. «Eres más fuerte que este miedo», murmuré con resolución. La sombra, que antes era maestra del miedo, comenzó a dudar. Su figura se encogía, mientras el brillo del medallón me iluminaba desde adentro. «¡No!», gritó la sombra, y entonces su furia se volvió desesperación. La barrera de luz pareció absorber todo lo que era oscuridad, como una esponja anhelando ser liberada. «Ahora», dijo mi padre, transmitiendo su fuerza a través de la luz, «fusiona tu voluntad con la luz, cierra la puerta». Era un momento crítico. Con el medallón brillando con todo su esplendor, junté mis manos y creé un símbolo en el aire. La sombra aulló en un último intento de escapar. «¡No me dejes!», resonó su voz, chasqueando como un eco lejano. Pero ya no podía escucharla. «Esto se termina ahora», grité de nuevo, y con un último aliento proclamé las palabras finales. Y de repente, una explosión de luz cubrió toda la sala, y sentí una atracción poderosa. La sombra fue absorbida en la luz brillante del medallón, mientras un doloroso grito se disolvió en el aire. Todo se volvió un caos de luz y formas que giraban antes de ser tragadas por la oscuridad. Pero cuando la luz se desvaneció, la sala regresó a la calma repentina. El silencio se instaló. Miré a mi alrededor, aturdido, y ahora vacío. «¿Papá?», pregunté, mi voz resonando en la nada. El medallón se fue apagando en mi mano. Me sentía perdido, como si la victoria no fuera más que un espejismo. La sombra había desaparecido, pero ¿qué sucedería ahora? Y entonces sentí que el suelo temblaba debajo de mí. Algo se estaba moviendo, algo que aún no podía ver. Era como si al cerrar la puerta a la sombra hubiera abierto otra. Capítulo 8. El temblor crecía. El suelo vibraba bajo mis pies como si una tormenta se desatara en lo profundo de la tierra. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar algo que me diera una pista sobre lo que estaba pasando. El medallón en mi mano seguía parpadeando tenuemente, pero la luz que antes emanaba ahora se sentía más fría. Una sombra de incertidumbre se posó sobre mí. De repente, una grieta se abrió en la pared, y un destello de luz azul comenzó a emanar desde ella. Me quedé paralizado, incapaz de apartar la vista. Era como si un portal se estuviera formando, zumbando suavemente en una melodía extraña. ¿Era esto parte de lo que había hecho? Mis pensamientos corrían desbocados. Apenas había cerrado la puerta de la sombra, y ahora esta cosa aparecía. Con cada pulso del portal sentí un tirón en mi pecho. ¿Debía acercarme o retroceder? Una parte de mí quería escapar. Las historias de horror que había escuchado de niño suplicaban que me mantuviera alejado. Pero otra parte, una necesidad de comprender lo que estaba sucediendo, me movía hacia adelante. Di un paso tembloroso hacia la luz azul, más intrigado que asustado. La grieta aumentaba en tamaño, y con ella el ruido resonante. «¡Papá!», grité nuevamente, sintiendo que mi voz se perdía en la vibración del aire. Pero no obtuve respuesta.
El silencio se había adueñado del lugar, y solo la luz azul parecía tener vida. Entonces, un susurro se deslizó a través del aire. ¿Hijo? Era una voz familiar, pero distorsionada y apagada por el eco de la grieta. Sigue adelante. Reconocí de inmediato la voz de mi padre. Mi corazón se frenó. ¿Cómo era posible? La sensación de pérdida era todavía tan presente en mí, y ahora esta voz me llamaba desde la luz. Sin pensarlo, me acerqué más. Sentí como si una fuerza invisible me empujaba hacia el portal. La luz azul emitía rayos que iluminaban el espacio, revelando detalles que antes me habían pasado inadvertidos. Una pequeña mesa, una silla volcada, las marcas del tiempo en las paredes. Esto no era solo un lugar, era parte de mi pasado, de momentos que había compartido con mi padre. Cuando llegué al borde del portal, una imagen se proyectó en el aire. Era yo, más joven, sentado en el jardín con mi padre. Ninguno de nosotros parecía consciente de la oscuridad que se acercaba, pero yo podía sentirla, latente. Mi padre sonreía, y en él había una calidez que me envolvió. Pero esa imagen se desvaneció rápidamente, reemplazada por una sombra que se abalanzaba sobre nosotros. ¡No!, grité, dándome cuenta de la traición de los recuerdos. Era como si los momentos felices se mezclaban con el dolor. ¿Qué es esto? ¿Qué quieres de mí? La luz azul titiló y creció, y la sombra apareció nuevamente, pero esta vez era más que una simple amenaza. Era un vacío que devoraba todo a su paso. Las paredes comenzaban a desmoronarse, como si el tiempo y el espacio estaban colapsando a mi alrededor. El medallón palpitaba en mi mano, y sentí que debía hacer algo, pero no podía pensar con claridad. Una mezcla de miedo y determinación me invadió. «Debo encontrarlo», murmuré para mí mismo. A pesar del peligro, me empujé hacia la grieta. Y en ese momento, todo se volvió blanco. La luz me envolvió por completo, y supe que estaba a punto de cruzar una línea de no retorno. Sin embargo, una duda aún persistía. ¿Qué había al otro lado? ¿Un reencuentro o más sombras acechando en la oscuridad? «Es ahora o nunca», pensé, y cerré los ojos, dejando que la luz me arrastrara. Capítulo 9. Cuando abrí los ojos, me encontré en un lugar diferente. La luz azul había desaparecido, y en su lugar había un cielo despejado lleno de estrellas brillantes. Me senté confundido. No había rastro del temblor, ni de la grieta, ni del vacío que había devorado todo a su paso. A mi alrededor, el aire era fresco y dulce, como si la noche estuviera guardando un secreto. Di un paso y vi algo que me hizo detenerme. Frente a mí había una figura conocida. Era mi padre, de pie bajo un gran árbol. Sus ojos brillaban con la misma calidez que recordaba. Me sentí congelado en el tiempo. «Papá», logré murmurar, las palabras apenas saliendo de mi boca. Él sonrió con esa suavidad que tanto anhelaba. «Hijo», dijo, con una voz que me trajo recuerdos de noches tranquilas y risas compartidas. Pero algo en sus ojos me alertó. Era como si hubiera una profundidad en ellos, una sombra que no podía ignorar. «Has sido valiente al venir aquí». No podía evitarlo. Mi corazón latía con fuerza. «¿Qué pasó? ¿Dónde estamos?», pregunté, buscando respuestas en su rostro. «Estamos en un lugar intermedio», respondió, su mirada fija en el horizonte. «Un espacio que existe entre tu mundo y el mío». Su duración en esa descripción parecía deliberada, como si eligiera sus palabras con cuidado. «Tu viaje no ha terminado. Lo que enfrentaste en el otro lado era solo un reflejo de lo que guardas dentro». «¿Qué guardo dentro? ¿Por qué no estoy contigo?». No podía contener la inyección de angustia en mi voz. Sabía que había cosas que debía entender. Temía que fueran revelaciones que no quería escuchar. «Hay sombras en tu corazón», dijo finalmente. «Sombras que necesitan ser enfrentadas antes de que puedas verdaderamente avanzar». «¿Sombras? ¿A qué te refieres?». No sabía si estaba preparado para enfrentar eso. Las sombras habían sido lo que me habían perseguido toda mi vida. La pérdida, la culpa, el miedo. «Las cosas que te han atormentado», respondió, inclinándose un poco a mí. «Tu tristeza y tus dudas. Tienes que dejarlas ir».
Su voz era constante y firme, pero había una tristeza que nunca había notado antes. Era como si él también estuviera atrapado entre el pasado y el futuro. Mientras me enfrentaba a sus palabras, una brisa suave me acarició el rostro. «¿Y si no puedo? ¿Qué tal si no soy lo suficientemente fuerte?» «Eres más fuerte de lo que piensas, hijo», me aseguró, dando un paso adelante. Pero, de repente, un destello de luz emergió del medallón y se transformó en una espiral brillante que comenzó a envolverme, creando una esfera de protección. «Vuelve a donde perteneces», proclamé, y en ese instante vi cómo la sombra comenzaba a retroceder, hecha de fragmentos de mis mismos temores. Una explosión de luz estalló, y de repente me encontré de vuelta en el sótano. Las paredes eran las mismas, pero la atmósfera había cambiado. La oscuridad ya no era opresiva, había una ligera brisa que se sentía refrescante, como si el aire hubiera sido purificado. Miré a mi alrededor, sintiéndome más ligero. La puerta del sótano estaba abierta, y la luz de la luna iluminaba el camino hacia la salida. Me acerqué al umbral, mi corazón latiendo cada vez más rápido. ¿Es realmente así de fácil?, me pregunté. Las sombras habían estado atadas a mí durante tanto tiempo, y sentí miedo de lo que podría encontrar al cruzar esa puerta. Con un último vistazo hacia el sótano, comprendí que parte de mi padre siempre estaría conmigo, incluso en su ausencia. Me enfrentaré a la vida, al dolor y a la tristeza. No me dejaré arrastrar de nuevo. Y sin más, crucé el umbral, sintiendo la libertad inundar mi ser. Pasé por el jardín, ahora bañado en luz lunar, y miré hacia el cielo estrellado. Todo parecía más brillante, más viviente. Sin embargo, una inquietud persistía en mi mente. La sombra no se había esfumado por completo. Sabía que siempre existiría una pequeña parte de mí que podría volver a obsesionarse con mis miedos. Nunca supe si lo que sucedió aquella noche fue real o producto de mi mente. Pero algo había cambiado para siempre. Había desatado los hilos de mi historia, y para conectar el pasado con el futuro, debía seguir enfrentando la incertidumbre. Mientras me alejaba de la casa, sentía que el peso del pasado se iba escurriendo de mis hombros, pero sabía que aún quedaban secretos por descubrir. Con un último vistazo a la vieja casa, suspiré profundamente y continué con mi vida. A veces, al caer la noche, me sorprende pensar en las sombras que me han seguido. La línea entre la luz y la oscuridad nunca es clara, y eso, tal vez, es lo que nos hace humanos.